Buenos días. De antemano quiero agradecerles al grupo organizador y a ustedes por invitarme. Yo no soy pediatra, soy alergóloga, pero es una realidad que la alergología y la pediatría siempre han ido de la mano, a tal punto que nosotros en este momento, en el último estudio que hicimos y en general, estamos hablando que el 60 al 70% de la población en alergología es menor de 18 años. Realmente la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos y que vemos de manera continua son niños y vienen remitidos casi siempre de la especialidad de ustedes, casi siempre vienen y es para nosotros muy interesante que la gran mayoría de ellos pues vienen porque ustedes tienen un interés y porque ustedes conocen todo lo que nosotros hacemos, así que pues en parte también por eso queríamos venir a esta charla. No es una mentira que hay un incremento importante en las patologías respiratorias y no respiratorias asociadas a las alergias y que la interacción desde la pediatría, la neumología pediátrica y la alergología cada vez es más importante. Por eso pues ustedes ven, por ejemplo, que nosotros somos el primer Frankenstein grandote, digamos, en Bogotá y en Colombia, en donde la alergología trabaja de manera tan conjunta con neumología, pero en el mundo en general los alergólogos incluso hacen parte de los servicios de alergología, de neumología y de neumología pediátrica, y es porque en términos generales la asociación y el manejo que se debe dar de manera conjunta de estas patologías pues es muy importante. ¿Y por qué en pediatría? Porque nosotros insistimos tanto en que la alergología debe ser parte del manejo integral de las enfermedades respiratorias en los niños, es porque es una realidad que está demostrada en diferentes escenarios, que antes de los 7, algunos dicen que de los 9 años, la posibilidad de inmunomodulación, la posibilidad de brindar herramientas y estrategias incluso curativas, no solamente terapéuticas, sino curativas en los niños es bastante alta. Por eso, entre más temprano nosotros identifiquemos y demos manejo a nuestros pacientes, pues vamos a tener mayor posibilidades y vamos a tener realmente un mejor abordaje para nuestros pacientes. Me voy a meter inmediatamente en el tema de las pruebas porque como ustedes se van a dar cuenta, el conocimiento de las pruebas de alergia es bastante amplio, pero asimismo la difusión que ellos tienen y que nosotros mismos los alergólogos nos hemos encargado de dar pues es muy poco. ¿Cuándo pedir las pruebas? Y esto es una pregunta que uno todo el tiempo se hace, que incluso nosotros como alergólogos nos hacemos mucho, porque decimos cuándo es el momento ideal para pedirlas, a qué pacientes se las debemos pedir, cómo se hacen, y eso es lo que trataré de hablarles durante estos 30 minutos. ¿Cuándo pedir las pruebas? En términos generales la respuesta es cuando ustedes quieran. Cuando ustedes consideren que la patología que ustedes están tratando o que el paciente que ustedes tienen al frente puede tener un componente alérgico y se puede beneficiar del diagnóstico, los pueden pedir. Hay un punto de corte, si ustedes ven en general en las publicaciones del mundo hablan de 3 años, nosotros en la Fundación Neumológica hacemos las pruebas desde los 3 años, sin embargo yo sé que, y ustedes seguro que lo viven todo el tiempo, en otros lugares en Bogotá y en el país no lo hacen sino hasta después de los 5 e incluso de los 7 años, pero esto no es por otro motivo que por la dificultad de la técnica. Si ustedes alguno lo ha visto, lo conoce o le tocó de pequeñito, porque yo sé que muchos de nosotros, pues más o menos el 50-60% somos alérgicos en la población mundial, les hicieron estas pruebas, no sé si lo recuerdan, pero simplemente es en la parte volar del antebrazo, se ponen unas gotitas, como les voy a mostrar, y se hace un pequeño rasguño. No es chuzo, no es inyección, no le sale sangre, pero sí necesita la cooperación del paciente. Por eso nosotros hablamos de una edad más o menos de 3 años, pero como ustedes van a ver y como los que trabajan aquí en la fundación o los que han rotado con nosotros en alergología, ven que incluso se las hacemos a niños mucho más pequeñitos. 2 años o 2 años y medio, siempre y cuando ellos nos logren colaborar. Antes de esto no es que no se puedan hacer las pruebas, lo que pasa es que ideal va a ser más difícil y los extractos que vamos a tener que usar van a ser más selectos y de pronto no les vamos a poder reportar los 25 o 30 que normalmente les reportamos. ¿Cuáles son los alérgenos? Y aquí es bien importante. Por la reglamentación en Colombia nosotros tenemos las pruebas de alergia, las pruebas cutáneas están incluidas dentro del POS. Ustedes las pueden pedir. Tienen su CUPS, están incluidas, las puede pedir pediatría, las puede pedir alergología, las puede pedir medicina interna, otorrino. No hay necesidad de que los pacientes lleguen, en el caso por ejemplo de nuestra alergología, para que sean pedidas. Están dentro del POS y no tienen ningún problema. Pero la única dificultad que nosotros hemos visto y que recurrentemente ocurre es que las pruebas tienen un solo CUPS para diferentes tipos de pruebas de alergias. Entonces es bien importante que ustedes conozcan esto porque en la práctica una de las mayores dificultades que nosotros tenemos cuando las pruebas no vienen remitidas por neumología o por alergología es que ponen pruebas para
aeros, alimentos, himenópteros, insectos y medicamentos. Y a nosotros nos llega el paciente, no conocemos la historia, ustedes saben que no siempre vienen con la mamá, a veces vienen con la abuelita, el tío, el primo, el vecino, la niñera, que no tienen ni idea para qué vienen las pruebas y las pruebas no se pueden realizar, porque si son para sustancias ambientales es una, digamos que es un protocolo o es un grupo de extractos, si es para alimentos es otro, si es para venenos de himenópteros es otro. Entonces es importante que cuando nosotros pedimos esas pruebas digamos en el sistema de salud colombiano, especifiquemos para qué es, o que pongan el diagnóstico. Con eso nosotros nos orientan para saber qué tipo de batería y qué es lo que ustedes necesitan probar. ¿Para qué nosotros les pedimos? Realmente la evidencia en asma y rinitis es toda. Cuando ustedes quieran pedirlas, por favor prueban para aeroalérgenos o neumoalérgenos, porque si no siempre vamos a tener esta dificultad. Y la asociación con dermatitis siempre ha sido la misma pregunta: ¿qué tan relevantes son las pruebas de alergia en dermatitis? Todas, pero ¿cuáles? Y como les voy a mostrar más adelante, en términos generales, tanto para asma y rinitis, yo sé que ustedes ya lo han hablado, la sensibilización alérgica es cercana al 70%, pero en dermatitis alcanza el 80% de sustancias ambientales. O sea que a menos que sea una dermatitis severa o que ustedes estén sospechando que hay un componente alimentario importante, no es necesario que ustedes pidan las dos baterías de alimentos, las de sustancias ambientales y las de alimentos. Primero porque usualmente estos niños son muy chiquitos, a nosotros nos queda muy difícil hacer las dos, y porque la real relevancia que va a tener, como les voy a mostrar más adelante, pues es muy poquito. Y el costo. Aquí viene una pregunta que siempre, digamos que nosotros ya la hemos discutido y ya la tenemos clara en la fundación, pero que en términos generales afuera es muy confusa, y es que yo les cuento que la batería, digamos, todo lo que nosotros probamos, los 25 alérgenos, la prueba como tal, la prueba epicutánea de alergia está más o menos entre los 180 o 200.000 pesos. Cada IgE específica que ustedes piden por FADIA o la piden, cuando ustedes ponen IgE específica para perro, gato, ácaros, cada una vale 125.000 pesos. Yo les puedo contar que no es anecdótico y que lo hemos registrado en la Fundación Neumológica. A mí me han llegado pacientes con 25 IgEs solicitadas a sus 3 años, cada una 125.000 pesos. Acuérdense lo que sale cada vez que uno abre el MIPRES, la vaca de la salud es sagrada. Y todo esto nosotros estamos desangrando el sistema. Entonces, siempre que ustedes vayan a pedir una prueba, piensen realmente qué tan relevante es pedirle pomelo, por ejemplo, a un paciente de 3 años. Y se los digo porque hace parte de la batería de uno de los aseguradores que yo atiendo, y ver pomelo o kiwi, a un niño de 2 años con asma, es súper frecuente. Entonces, recuerden siempre el costo. El costo de las pruebas de alergología en términos generales, las séricas, son supremamente altos en este país. Entonces, siempre usen como el raciocinio en los recursos, y si es un niño mayor de 3 años, pues hombre, pídanle unas pruebas cutáneas en donde nosotros podemos poner 25 o 30, tiene un mejor rendimiento diagnóstico, como les voy a pedir. Ustedes hacen una cobertura más importante que está dentro del post, tienen que hacer menos documentos y les va a brindar desde el punto de vista clínico una mejor evidencia. Pero ¿para qué pedimos nosotros las pruebas de alergia más allá de saber que el 70 o el 80% de los pacientes con patología respiratoria en Colombia tienen una sensibilización? Y es porque nosotros necesitamos saber realmente qué es tan relevante. Este es Pablo, este es mi perro, esta es la foto de mi perro, yo soy súper adicta a los animales. Entonces, es para ver realmente qué tan relevantes son las sensibilizaciones. Y se los digo porque en la misma cadena de atención, entonces nosotros pedimos las IgEs específicas, sale ácaros 2.3, perro 1.8, gato 2.1, y entonces uno llega y aparte de todo les piden leche 1.3, trigo, y la mamá llega, no, pero es que literalmente le estoy dando arepa y agua, y saqué el perro, el gato, pero él sigue igual del asma. Entonces uno tiene que considerar realmente cuáles son esas sensibilizaciones. Recuerden que estos niños son niños alérgicos, ellos producen IgEs específicas, pero es nuestra obligación como clínicos saber qué de esas sensibilizaciones son realmente importantes dentro de la patología del paciente. Si ustedes piden pomelo y es un niño con una dermatitis atópica o con un asma severa, el pomelo le va a salir positivo. Y pregúntenle si ha comido pomelo. En la vida ha comido pomelo. Porque recuerden que ellos son atópicos. Volvamos al criterio que es la atopía, la posibilidad de generar IgEs específicas. Pero nosotros tenemos que coger todo esto y empezar a asociarlo clínicamente.
Y ahí es donde está la importancia de las pruebas. Hay que ver qué tan relevantes son estas sensibilizaciones, tratar de asociarlo clínicamente. Y en un país tropical como Colombia, donde el último estudio que publicaron aquí en la Fundación Neumológica, el grupo de pediatría, de neumopediatría, mostró una sensibilización en asma severa hasta el 87% de ácaros. Pues hombre, de pronto sacarle el perro al niño, si la asociación no es tan importante, pues no va a ser tan relevante. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con estos resultados. Siempre consideren el aspergillus. Recuerden que en asma severa o en asma de difícil control en niños, la sensibilización a aspergillus es relevante. Entonces a mí me llegan muchas veces polvo casero, eso es lo mismo que nada, porque realmente nosotros no nos va a indicar nada. Ácaros, perro, gato y un montón de cosas, y nunca nadie le pidió el aspergillus. Entonces recuerden que el aspergillus es importante en el abordaje del asma. La IgE específica aspergillus le puede cambiar el pensamiento, el abordaje en un paciente con un asma severa y la sensibilización a hongos. Entonces en ese caso sí sería relevante que lo solicitaran. Y por supuesto los himenópteros. Les cuento que el último estudio que hizo la Universidad de Antioquia mostró que más o menos ellos en un grupo de 115 pacientes, más o menos el 25% de los pacientes que hacen anafilaxia en este país por picadura de himenópteros son menores de 18 años. Y les cuento que el último reporte de un evento fatal por alergias en este país fue un niño de 7 años que lo picó una avispa. Entonces, recuerden esto, la gente se muere de esto, los niños se pueden morir de esto y nosotros lo podemos diagnosticar y tratar en Colombia. Entonces, siempre interroguen, acuérdense que los niños asmáticos tienen un mayor riesgo de hacer un broncoespasmo severo por picadura de himenópteros y nosotros tenemos la posibilidad de diagnosticarlos con estas pruebas. Para que no necesitamos pruebas de alergias, por favor, ustedes saben que la principal causa de urticaria en niños no es la alergia. La alergia es menos del 1.5, menos del 2% de las urticarias en pediatría. La gran mayoría son posinfecciosas o de características como autoinmunes que ahora las están refiriendo. Entonces, ¿qué tan relevante es que llegue un niño con pruebas a todo, con restricción literalmente a todo? En urticaria, pues ninguno. Entonces ustedes van a ver que nosotros en general, los alergólogos en general, no pedimos pruebas de alergia para un episodio de urticaria aguda, que además está asociado a un cuadro gripal o en un niño asmático, porque pues ninguna. O por favor, no lo pidan si el paciente está con antihistamínicos, probablemente no les va a salir positivo, entonces no las hacemos en este contexto. En dermatitis de contacto, las famosas dermatitis periorales. Recuerden que el mecanismo de las dermatitis periorales no es IgE mediado y que lo que nosotros probamos aquí son mecanismos IgE mediados. Los mecanismos de las dermatitis de contacto periorales suelen ser irritativos o suelen ser más celulares y por eso mismo es que se resuelven en el tiempo. Entonces nosotros por eso es que no les pedimos estas pruebas a estos niños. Vuelvo y les insisto, recuerden que esto es IgE mediado. Nosotros acá estamos viendo IgEs específicas a cada uno de estos y en el caso de la dermatitis pues no. Y la alergia a medicamentos en términos generales no sirve. Nosotros no hacemos pruebas cutáneas para alergia a medicamentos en pediatría, excepto casos estudiados de betalactámicos, porque la asociación y la posibilidad de que una reacción en pediatría por medicamentos sea IgE mediada es muy bajita. Entonces a nosotros nos llegan un niño y uno tratando de interrogarlo y llegan además con pruebas a perro, gato, tigre, no se les miento, unas cosas que me dicen, pero ¿será que ha visto un tigre en la vida? No, probablemente no. ¿Y por qué? Ah, no, pues es que se brotó con amoxicilina. ¿En serio? No es relevante y recuerden que el mecanismo usualmente en pediatría de esos rash por betalactámicos no es IgE mediado, entonces tampoco nos sirve en ese contexto. Y aquí viene la gran pregunta que nosotros hemos debatido con neumología, pero que ya estamos llegando al punto, y es, ¿les pido IgE específicas primero en sangre o les pido de una vez las pruebas? Y eso creo que ya se los estaba contando y son dos escenarios. Primero, en el 99.99% de nuestro país, excepto en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en la Universidad de Antioquia, el mecanismo por el cual nosotros medimos IgEs en Colombia se llama un ELISA sandwich. La sensibilidad y la especificidad de estas pruebas en ELISA sandwich, como nosotros lo hacemos en CAFAN, en la Fundación Cardioinfantil, en Compensar, en el Hospital Militar, es inferior del 50% para las dos. Sensibilidad y especificidad. Entonces, por favor, si ustedes van a considerar eso, pidan tratando de hacer un análisis pretest relevante.
¿realmente será importante esto para este paciente? Porque como herramienta diagnóstica es malísima, pero además es carísimo, como les acabo de contar. Entonces, cuando uno va a pedir algo, hombre, pida por ejemplo una IG específica para aspergillus si ustedes lo están sospechando, pidan una IG específica para látex en un niño que ha tenido múltiples intervenciones y empieza a desarrollar algún tipo de patología, pero si no, pues pidan las pruebas. Es que resulta que esta última actualización que fue para 2017 y que no es solamente nosotros, que no es solamente en Colombia, en el mundo el comportamiento es similar, a menos que nosotros tengamos manera de hacer IGs específicas con un método que se llama FADIA, que como les digo solamente lo hay en 2 lugares en Colombia, el resto la relevancia es muy mala, entonces les recomiendo que lo traten de hacer un poquito, pidan las pruebas realmente y eso se comporta así en el mundo. ¿Qué debemos probar en Colombia? Y esto es bien importante. De pronto algunos de ustedes cuando era chiquito los llevaron y les hacían pruebas que a nosotros nos probaban Lolium Perennium de no sé qué pino del no sé qué del Canadá, porque nosotros hacíamos las pruebas con las baterías que se hacían en Estados Unidos o que se hacían en Inglaterra porque, eso es lo que hay, no teníamos más. En este momento en Colombia nosotros ya tenemos estudios de aerobiología y las baterías que estamos probando son de los alérgenos que hay acá. Así que ustedes pueden tener cierta seguridad y cierta tranquilidad que nosotros estamos probando lo que es en términos generales. Los ácaros que son, los dermatofagoides que son, las blones, los aeroglifos que son los relevantes. Entonces, los invito a que conozcan, este es un artículo del grupo de la Universidad de Antioquia en el cual nosotros participamos, en donde realmente mostramos qué es lo que deberíamos probar en Colombia. Y en términos generales no es otra cosa que los ácaros, los pastos, en árboles sí nos toca acá, donde cada uno viva. Nosotros en Bogotá pues tenemos que probar ciprés y pino de manera muy importante porque es lo que más tenemos, pero probablemente en la costa les toca más plátano y demás, pero uno trata de tener esto adaptado porque definitivamente si nosotros no conocemos la aerobiología local no vamos a poder hacer un buen estudio y hacer unas buenas pruebas. Este es otro estudio también del grupo de la Universidad de Antioquia en la cual ellos mostraron que es muy importante en Colombia y en un país como el nuestro que les reporten cucaracha. ¿Listo? Por favor pidan que en sus pruebas y verifiquen que en las pruebas les prueban cucaracha, porque la cucaracha se ha demostrado en múltiples estudios en latitudes tropicales como nuestra que es un factor de riesgo para asma severa y que es un factor de riesgo que puede terminar incluso determinando pacientes que van a necesitar un abuso de biológicos en pediatría. Pero por favor pidan que les prueben la cucaracha que es, porque en Colombia hasta el año 2005-2010 probaban una cucaracha que se llamaba Plagatella germanica. Y siempre salía negativo y nosotros decíamos, no, es que esto no es relevante. Pues hombre, es que la gatela no hay en Colombia. Entonces, el tipo de cucaracha que nosotros tenemos es diferente. Entonces, traten de siempre revisar eso y si los piden en IGs específicas, pues hay que tratar de que siempre sea la que nosotros tenemos. ¿Por qué alimentos no? Y ustedes me van a decir, pero nosotros no. Sí. Ok, esta es la respuesta. Cuando nosotros probamos alimentos, como ustedes han visto, la gran mayoría de los pacientes les van a salir algo positivo, o leche o huevo en muy bajitas cantidades. Pero resulta que un grupo se tomó la idea de hacer un estudio específicamente con 362 niños con asma severa, con diagnóstico, les hicieron pruebas de IgE específica y los provocaron. ¿Qué es la provocación? Es ver qué tan relevante es clínicamente ese hallazgo de una IgE específica. ¿Y qué encontraron ellos? Que menos del 2.5% de los niños, de todos ellos que tenían asma severa, realmente tenían un compromiso. Y todos estos pacientes tenían historia conocida, o sea, se hubieran podido ahorrar las pruebas y la provocación. O sea, la mamá decía, y era realmente relevante, cada vez que come huevo empieza a asimilar. Con eso y las pruebas, ahí ya es suficiente. Entonces, realmente, por eso es que nosotros de rutina, en pacientes con asma leve o moderada, no hacemos pruebas de alimentos, porque los hallazgos no van a ser relevantes clínicamente, y sí, quítese usted encima a una mamá que tiene un reporte de una IgE específica en 1 de leche, detrás todos los días, otra vez, no será que no es alérgico, no, pero no será que también es alérgico al trigo, pero no será que no. El niño come perfecto y con una beclomethasona se controló. Entonces, no, por eso nosotros no lo hacemos de rutina. ¿Cuáles son las contraindicaciones y cuáles son las recomendaciones que nosotros les hacemos? Pilas con los medicamentos, los antihistamínicos en términos generales hay que suspenderlos una semana antes. Porque si no, recuerden que los mastocitos cutáneos son los más sensibles a los antihistamínicos y que nosotros estamos probando las sensibilizaciones en piel. Entonces les pido el favor, si ustedes lo van a solicitar, suspendan los antihistamínicos una semana antes. No puede estar tomando corticoide ni ningún
ningún inmunomodulado, ningún inmunosupresor un mes antes, porque si no nosotros no podemos. Entonces, por favor, con el omalizumab o con los biológicos, pídanle las pruebas antes de ponerlos en biológicos, porque recuerden que por el mecanismo, por ejemplo, que tiene el omalizumab, que es captura de la IgE, pues simplemente si ustedes le ponen esto y me lo mandan después para que yo lo vacune, pues no lo voy a poder hacer, porque no voy a poder saber a qué es alérgico. Entonces pídanle antes para poder después, si están considerando alguna otra sensibilización o si ustedes están sospechando de una aspergilosis. Si ustedes le ponen corticoide al paciente o le empiezan tratamiento con omalizumab, ya no perdemos esa herramienta diagnóstica. La dermatitis atópica severa, acuérdense que la asociación de dermatitis atópica severa y asma en niños es casi el 50%. Entonces, claro, si yo no tengo una superficie cutánea buena en donde hacerlo, pues no voy a poder hacer las pruebas. Y la edad, como les dije, hay niños súper tranquilos a los 2 años, como hay otros que a los 7 años literalmente han cogido patadas las puertas de la fundación y no nos dejan hacer las pruebas. Entonces, eso pues también es como un punto para nosotros muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, como les digo, es en la parte volar. Nosotros no lo hacemos en la espalda y menos en niños. A los niños les genera mucha ansiedad y como mucha angustia no saber qué es lo que están haciendo. Entonces, por términos generales, con la parte volar es suficiente. Nosotros ponemos las famosas goticas que todos los pacientes les dicen y con una lanceta metálica hacemos un prick, una escarificación en la parte más superficial. Si salió sangre, si hubo pérdida de tejido, la prueba no sirve. O sea que ustedes se pueden imaginar, el estímulo es muy chiquito. Ellos van a sentir que los tocan con algo puntudo, pero no es una cosa realmente dolorosa o una cosa realmente traumática, no lo es. ¿Cómo lo reportamos? Este es un reporte de uno de nuestros pacientes de la fundación en términos generales y estos por favor se los ruego de todo corazón, exijan que se los reporten en milímetros, no en crucecitas, no en punticos, no en rayitas. No se puede reportar así, esto ya tiene una estandarización internacional y si ustedes les envían eso así, ustedes no pueden tomar conductas diagnósticas con eso. Se los tiene que reportar milímetros y lo que nosotros reportamos son el mayor diámetro del abón que se genera. Entonces siempre, aquí estos son digamos la batería que nosotros tenemos, estos son los ácaros, que es lo más frecuente, por favor pidan que se los reporten así. Porque si no, la prueba no sirve. Es como si ustedes les están reportando una glicemia en litros. Ustedes no deben tomar conductas con eso porque no está acogido a las reglas en general. Y siempre, por favor, consideren positivo por encima de 3 milímetros. Cualquier sensibilización menor a 3 milímetros no es relevante. Pidan que siempre les reporten la histamina. Acuérdense que la histamina es el control positivo de la prueba. Si a ustedes no les dicen que la histamina es positiva, no le crean a esa prueba. Porque puede que el niño haya tomado loratadina, puede que esté tomando prednisolona. Entonces siempre piden que el reporte de la histamina esté. Que la histamina está en 14 y el perro está en 3, no importa, igual es positivo. No es que esté por encima de los milímetros de la histamina, sino que simplemente esté positivo por encima de 3 milímetros, es positivo, se considera. Ahora ya nos toca empezar a ver si es relevante. Porque yo sé que esa es una de las grandes dificultades que nosotros tenemos acá, es que lo reportan en rayitas, cuadritos, punticos, eso no se puede, o no les reportan la histamina o no les reportan nada. Entonces, y el control negativo que estén en 0. Recuerden que estos niños, por las mismas características de su piel, pueden tener dermografismo positivo. Y a mí me han llegado pacientes con las 20 cosas anteriores positivas y el control negativo en 7 milímetros. Lo que tiene el niño es un dermografismo. Claro, donde lo tocan, él genera ronchito. Y por eso, pues estas pruebas siempre revisen el control de la histamina y el control negativo para que ustedes digan, ok, y ahora sí me voy y me fijo en lo demás y realmente son relevantes. ¿Cada cuánto se deben repetir? Y esto siempre es la pregunta, si yo se la hice a los 3 años, ¿cuándo le vuelvo a pedir las pruebas? Eso realmente hay una discusión muy importante. Este es un artículo de 2017 que a nosotros nos cambió un poquito como lo que se debe hacer, porque cogieron a los mismos niños de la corte de Tucson, que ustedes la conocen, este es un seguimiento de la corte de Tucson, que arrancó en 1986 y les empezaron a hacer pruebas repetitivamente a los que se pudieron hacer el seguimiento. Y ellos que encontraron en términos generales que las sensibilizaciones son muy importantes en la adolescencia. Así que si ustedes tienen unas pruebas viejitas en un paciente, así sean negativas, pero el niño es adolescente y vuelve a tener síntomas, o ustedes lo sospechan, pídanselo, porque miren, cuando ya son adultos, son los momentos más importantes. Entonces, si es relevante, si ustedes siguen con la sospecha clínica, o si ustedes creen que hubo nuevas sensibilizaciones, acuérdense que no se puede volver alérgico a cualquier cosa en cualquier momento.
Yo solamente les cuento así por cuestión de anécdota. Yo tomé antibiótico, tomé un beta-lactámico seguido por una infección más de 2 meses, y cuando me lo pusieron en la cirugía hice un choque anafiláctico. Sí, casi la relación de palo además. Pero obviamente, acuérdense que no se puede volver alérgica a cualquier cosa, y más en un país tropical. Entonces, cuando ustedes lo consideren, pues siempre lo pueden pedir. Las conclusiones, las pruebas son seguras, tienen una especificidad, una sensibilidad muy importante, les ayudan a fenotipicar a sus pacientes, pídanlas de manera segura, tranquilos, que son buenas, bonitas, baratas, y la mayoría de nosotros pues estamos dispuestos a ayudarles en lo que ustedes necesiten en las baterías. Les genera alternativas terapéuticas. Acuérdense que la inmunoterapia es una opción, acuérdense que los biológicos en asma son una opción, acuérdense que no solamente se diagnostica la alergia por IgE total, y menos en pediatría. Entonces las pruebas son muy interesantes y que pueden ustedes considerar según las características que hablamos, se las van a pedir en piel o en sangre. Muchísimas gracias. Los invitamos a formular sus preguntas para la sesión de preguntas y agradecemos a nuestros conferencistas por las excelentes conferencias.